Buenas tardes, buenos días, depende de cuando veáis el vídeo o nos programen. Pero nada, vamos a empezar nuestra sesión. Tengo el placer de compartirla con Fer, con Fernando. El Tenía placer es muchas, mío, Javi. tenía muchas ganas, ¿no? de coincidir también y hacer algo conjunto. Llevamos muchos meses peleando con el tema de agentes para código, peleando en todos los frentes, no solo en casa, peleando fuera. Y la verdad que teníamos ganitas. Y bueno, pues en estas sesiones de Tenerife Summer Session nos dan la oportunidad de contaros o de por lo menos tener una introducción. Vamos a intentar que sea ameno, que sea todo rollo demo, ¿vale? Y Exacto, lo más algunas, práctico algunas, posible, Javi. exacto, algunas slides sencillitas y un poco que nos sirvan de guía. Y nada, Fernando, preséntate. Vale. Pues chicos, si no me conocéis, yo soy Fernando Ortigas, pero me podéis llamar Fer, ¿vale? Soy pues, consultor técnico en Axature con múltiples compañeros y aquí vamos a hablaros de una película, ¿vale? Que es más cómo aplicar IA en los procesos de desarrollo de Business Central, ¿vale? Yo os voy a hacer ya spoiler, ¿vale? Yo lo que he desarrollado es una extensión de Visual Studio llamado AL Copilot Style Collection y nuestro compañero Javi luego nos va a enseñar, ¿vale? Ha desarrollado ALDC, ¿vale? AL Development Collection. Y bueno, pues aquí os enseño los cromos de la colección, pues certificaciones. Podéis contactarme en mi LinkedIn cuando lo queráis para cualquier movida y de vez en cuando escribo posts técnicos de buenas prácticas en desarrollo en AL, que Por allí cierto, el de podéis esta tener. semana está muy chulo. Sí, 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 de hecho es muy útil. Ahí podéis ver un poquillo todo lo que hago e incluso, no os voy a mentir, parte de mi extensión de skills que desarrollo están basados en toda esa documentación que hacía yo del blog. De hecho, así es como surgió. Venga, Javi, Bueno, pues cuéntanos quién eres nada, tú. soy Javier Armesto, ya lo sabéis un poco. Ahora mismo soy responsable de toda el área de inteligencia artificial e innovación y desarrollo en Visual Subsistemas. Y bueno, ahí tienes mis blogs. Este último año me estoy esforzando también en compartir contenido en inglés, no es mi lengua vehicular, como digo yo. Intento mejorarlo. El canal de YouTube es cierto que lo tengo un poquito abandonado, no me da la vida para todo. A ver si voy retomando con cositas más cortas. Y bueno, pues MVP eh, ya 3 años, vamos a ver si vamos a por el cuarto. Y como decía Fernando, pues llevamos un tiempo preparando y un poco vimos que el tema agéntico en código, y fijaros que yo nunca me he caracterizado por ser técnico puro, pues era una de las maneras que la IA más iba a impactarnos más en Business Central, en la parte más agéntica, en la parte más de código, más que, por ejemplo, yo creo, Fernando, no sé si opinas igual, que en otras áreas, ¿no? Y mirar que Business Central tiene muchas partes de, de puntos de contacto con agentes, tanto internos como con Copilot Studio, el propio Copilot dentro de Business Central, pero creo que donde más está llegando es en la parte de agentes. En la parte de agentes dentro para el código, para el código. Sí, ¿Cómo, sí, tú cómo lo de ves? hecho, sí, de hecho yo cuando empecé a hacer desarrollo en Business Central, en AEL Mm. entonces, ¿vale? Era muy metódico, muy anticuado. El salto a Business Central ya evolucionó mejor. Y sí que es cierto que yo cuando la primera vez que toqué GitHub Copilot, para mí era un autocompletar que no funcionaba, ¿vale? Pero posteriormente, sí que cuando salió en el modo agente, salió la posibilidad de utilizar instrucciones, de prompts, posteriormente skills, me empecé a dar cuenta de que ese autocompletar ya no era un simple autocompletar, sino que te permitía hacer ya no únicamente desarrollo de funcionalidades concretas, sino incluso el definir módulos, eso sí, también de manera organizada, ¿verdad, Javi? Porque esto ya no, aquí no venimos a hablar de bytecoding, No, sino. claro. Realmente creo que hemos pasado, o en la parte de IA agéntica relacionada con código, hemos pasado por muchas fases, ¿no? Pasamos la fase del bytecoding, ¿no? Donde todos tirábamos prompts, veíamos que hacía cosas, en su gran mayoría cosas que no valían para nada, ¿vale? En un primer momento, desde Business Central, los que programamos o gente que programa en AL, el bytecoding nunca ha funcionado No, realmente porque bien. es una clase de experimentación, de ver Y cómo podemos probar esto, pero claro, lo y encontramos de una manera también más ordenada. partíamos de un problema de base que era que el primero que teníamos pocos repos en GitHub realmente para que los modelos de lenguaje ya viniesen aprendidos, porque es la realidad, ¿vale? Y eso lo que hacía es que sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de ayuda,
el lenguaje no llegaba a lo que nosotros necesitábamos, y más siendo un lenguaje de programación tan de nicho, ¿vale? Entonces, como que se nos encendió la bombillita mucho, no solo a mí ni a Fer, la bombilla está encendido en muchas personas, ¿vale? Y nos dimos cuenta que necesitábamos algo más y nos pusimos a trabajar en algo, ¿vale? Que tampoco sabíamos, por lo menos hablo de mi caso, en qué iba a acabar, sinceramente, ¿vale? Porque los primeros resultados que pude observar no eran lo que yo tenía en mi cabeza, ¿vale? Y sí que es cierto que luego hubo un salto cualitativo muy fuerte basado en la mejora de los modelos, en los lenguajes de modelo, ¿no? De extendidos, ¿no? Es decir, cuando todos vimos la explosión de Sonnet 4.5, luego con 4.6, pues ahí realmente explotó todo y nos dimos cuenta de que esto te podía tener un sentido, ¿no? Y que iba a ayudar. Otro punto importante en aquel tiempo, hablo fue 8 meses o más, ¿no? Es decir, cuando en mi Apenas, de caso, tiempo, sí, sí. sí, cuando en mi caso la extensión la tengo publicada desde octubre, por ejemplo, ¿vale? Para Visual Studio Code, pero antes ya trabajaba con ella. El tema también nos vimos muy beneficiados por esa corriente, esa fuerza de esa velocidad que el sistema de facturación de GitHub Copilot nos daba, ¿no? Respecto a Sí. otros, ¿no? Que luego más adelante podemos hablar. Eh, por resumir un poco, hoy no venimos a hablar de Vibe, no venimos a hablar sino vamos a hablar de un enfoque de programación energética ordenado. Puedes cogerte, como muy bien comentabas en el blog de esta semana, Fer, pues al final es no partir de cero, empiezas con algo y por eso ambos modelos, ambos frameworks son abiertos. Es decir, oye, no empieces de cero, parte de aquí, si te gusta bien y si no lo cambias, ¿vale? Pero no empieces de cero, ¿no? Y un poco fue con esa mentalidad de hacerlo abierto. Y en el caso de ADC, tuve una obsesión que, bueno, que eso ha supuesto que tome determinadas estrategias, el que quería que las personas estuviésemos en el proceso. ¿Vale? Sí que es cierto, ¿verdad? No sé si tú también lo ves así, que la tendencia es que la persona vaya saliendo del proceso, Sí. no esté tanto con la llegada de todos los clics y todo esto, ¿vale? Todas las terminales, y ALC realmente no está tan orientado hacia el clic. Me consta que hay personas probándolo en clic y los resultados son buenos, ¿vale? Pero realmente no está diseñado para clic, porque en su momento no teníamos clic tampoco de GitHub Copilot, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una de las partes a ver. ¿Vale? Sí, creo que tanto tu extensión como la mía se focaliza a tener ese concepto que llaman Human in the Loop, Exacto. digamos, la persona pues, que está supervisando. Y yo a futuro incluso lo veo necesario y adecuado, ya no tanto en el aspecto del código, digamos, del grounding, digamos, al bajo nivel, pero sí que a altos niveles, a nivel de arquitectura, de escalabilidad. Eso es lo que nos da este framework, tanto el tuyo como el mío, es que reutilizas y a su vez también te ayuda a ordenar para, digamos, no seguir haciendo bytecoding, sino que vaya de la mano con la manera en la que siempre hemos estado trabajando, ¿no, Javi? Efectivamente, eso es lo que has dicho, de una manera que en Business Central está basado pues en esos puntos, requisitos, análisis, desarrollo, pruebas, ¿vale? Y que en muchas ocasiones, pues muchas de las partes pues no documentábamos, no se tenían. Entonces, realmente la ventaja o la potencia, más allá de las líneas de código que nos pueden hacer tan rápido o de una manera más desatendida, ¿vale? Pues sí que efectivamente, tanto con ambos enfoques, que son totalmente complementarios, pues todo sale documentado, ¿vale? Y luego hablaremos un poquito de qué consecuencias tiene de toda esa documentación, evidentemente. Todo lo que sea outputs, generar ficheros, pues siempre va a tener más costes, y ahora, pues realmente, pues lo estamos viendo. Antes, si quieres, por encuadrar y saltar directamente ya a las webs, ¿vale? Al final, y más que nada porque tu framework está totalmente focalizado en un principio en skills, ¿vale? Si quieres, Así es. comentamos un poquito algunas cosas, ¿no? De las que vamos a hablar hoy, ¿no? Partimos de que vamos a trabajar en un entorno, un harness, ¿vale? En este caso, nos hemos centrado más en Visual Studio Code. Yo creo que porque era lo que teníamos más cerca a la hora de programar con AL, realmente, Exacto, ¿no? exacto. Al final es Y donde instalabas tu extensión claro, de AL, donde programabas. nos Eso hemos es. centrado mucho ahí, ¿eh? Luego me he dado Sí, cuenta que quizá, y me hago un poco de autocrítica, quizá nos hemos dejado buena parte de, como digo yo, de audiencia, ¿no? Pero claro, esa audiencia no salió hasta que decidieron también probar con Cloud Code, ¿no? así es. Y sus similitudes o las no similitudes de los dos harness, pues han marcado mucho
cómo definimos algunas de las, bueno, yo las llamo primitivas al final, ya las vamos a comentar. Una de las principales que a todos nos sonará son skills, pero realmente las skills tampoco estaban de partida, como digo yo, Ah, sí. ¿vale? Vinieron después. Cuéntanos, ¿qué es para ti una skill, Fernando? Para mí, y yo en esto soy muy práctico, igual muy anticuado en la manera de que cocino, es la receta de nuestra abuela, ¿vale? Ese cocido que sabía hacer tu abuela genial, que en algún momento se le ocurrió escribirte una receta paso a paso para hacerlo. Cuando nosotros hacíamos prompting, nosotros, improvisábamos de alguna manera lo que nosotros esperábamos de ese resultado, ¿vale? Pues lo bueno que estaba, cómo decía, mientras que una skill es paso a paso la receta, digamos, los ingredientes que tienes que tener, la manera que tienes que cocinar, el fuego a qué temperatura, ¿vale? Qué ingredientes utilizas y además la manera en la que lo procesas todo. Y al final el output es lo que tienes que comprobar para dar por terminado tu resultado. Eso es mucho más segregado que un prompt. Y de hecho, luego posteriormente, cuando pasemos a Visual Studio, Javier, veremos, digamos, lo que es la anatomía de una skill, la anatomía de un prompt, y ahí se verá perfectamente la diferencia. Es una manera muy ordenada, digamos, de tener un prompt, tiene algunos Claro, outputs y unas fíjate, referencias enlatadas. claro, yo una de las obsesiones que tenía a la hora de montar ALC en su momento era darle las reglas, darle las buenas prácticas a la gente, ¿de acuerdo? Digamos al principio al modelo, ¿no? De AL, ¿no? Y esas las podemos llamar instrucciones, son una primitiva como tal, son instrucciones, ¿de acuerdo? Y es algo, en el caso de ALC, bastante clave. Esas instrucciones, conforme fueron apareciendo las skills, se han ido adelgazando porque se han ido moviendo hacia skills que los agentes, otra de las primitivas, que es, digamos, cómo le doy al modelo de turno, cómo le doy una serie de características para que trabaje específicamente de una manera, ¿vale? Esas instrucciones han ido adelgazando, han ido evolucionando, al principio eran muy densas, ¿vale? Y sí que es verdad que al llegar las skills las recompusimos y las especificamos más en skills para que el agente solo llame a ese trozo, digamos, a esa receta, como tú decías, y la ejecute si lo necesite. Es cierto que al quitarlo de instrucciones y al mover los skills, se produce un fenómeno evidentemente, de no determinismo, en el cual debemos confiar o debemos indicar muy bien a la gente, oye, usa estas skills, pero puede darse que la gente decida no usar la skill. Exacto, No, de no hecho me ha tenemos, no pasado tenemos no muchas tenemos la veces. Sí, seguridad. sí. Pero claro, también es verdad que las instrucciones es una primitiva que se carga siempre. Por lo tanto, te está llenando la ventana de contexto. ¿Vale? Y por lo tanto, te está obligando a una serie de relecturas, aunque te lo caché ahora en tokens cacheados, me da igual, que, bueno, pues nos produce un mayor consumo de tokens. Entonces, pues bueno, lo hemos movido así. Por no repetirnos mucho, al final vamos a tener una serie de instrucciones que se mueven hacia skills que marcan el comportamiento de nuestros agentes. En el caso de LC se centran mucho en lo que sería toda la parte de buenas prácticas que podéis encontar en AL de Guidelines, ¿vale? Por el momento, mientras exista eso y no termine siendo BC Quality, pero de momento lo tenemos ahí, ¿vale? Una serie de agentes para realizar una serie de acciones o de acciones determinadas o áreas determinadas, luego los vemos, y una serie de skills que luego además las vamos a nutrir o las podemos nutrir con todo lo que Fernando ha ido construyendo, ¿no? Y las personas que han ido contribuyendo, que es uno de los puntos fuertes de los dos modelos. Al final lo que queremos es que contribuyáis, es decir, oye, preguntar cosas, sacarle peros y aparte de sacar el pero proponer una solución, ese tipo de cosas, siempre viene bien el diálogo porque a veces pues no tienes, estás centrado en una cosa y a lo mejor es más interesante otro tipo de enfoques y están totalmente abiertos para eso. Así que si quieres, lo que voy a hacer es vamos a ir a las webs y os contamos cómo podéis empezar a conocer esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la tuya, que me encanta el look and feel. Sí. Cuéntanos, ¿qué podemos Bueno, encontrar en la web? pues mi web, como puedes ver, ¿vale? Se centra en skills, que es la parte que te ayuda a hacer grounding en base a best practices. Y Ujú. actualmente en la extensión, que instalas en Visual Studio y bajas las skills, tienes actualmente 35 diferentes skills, ¿vale? Donde puedes ver allí todas y cada una de ellas. Y adicionalmente tienes una instrucción que te ayudará, en todo caso, a crear skills, ¿vale? No hay que ser un genio para crear una skill, no simplemente es
darte cuenta de que tienes un patrón que puede ser útil no para ti únicamente, sino para múltiples personas, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, el crear una API. Yo no soy la única persona que crea una API, todos creamos una API, ¿vale? Y le puedes pedir a GitHub Copilot utilizando un modelo, por ejemplo, Opus, para extraer el máximo nivel de información y mejorar la skill. Créame una skill para crear páginas API o para crear Ujú. API queries. Y de esa manera lo que te hace es coge el código que tú ya has hecho anteriormente, revisa eso, revisa recursos de Internet y te crea una skills. De esa es la manera en la que nosotros hacemos skills. No se requiere un gran nivel de capacidad técnica, pero se Ujú. requiere entender los patrones, se requiere tener un buen código para nutrir esa skill y, bueno, pues tener también esa inquietud para luego posteriormente moverlo a open source en vez de únicamente dejártelo a nivel organizativo, porque esto luego Aquí es un algo que poco, utilizaremos a- todos, ¿sí? aquí añadir un poco es el hecho de que si una vez os decidís hacer una skill chula o no chula o que a vosotros os guste o que veáis interesante, pues podéis enviar, ¿vale? Sí. Para proponer distintas skills, ¿vale? Aquí tenemos a Fernando, Raúl, estoy yo también, tenemos a Carlos, Alex, José Miguel y Volodymyr también. Se van contribuyendo, es muy interesante, ¿vale? Hay muchísimos skills súper chulas, ¿vale? Que me encantan y que podéis incorporar a vuestros proyectos o probar, ¿vale? Entonces ahora luego veremos algún ejemplo, ¿vale? ¿Cómo podéis acceder a? Bueno, pues Fernando lo tienen aquí en el Marketplace, muy Sí. sencillito de instalar. También lo puedes buscar en Visual Studio Code y buscar la extensión e instalártela, ¿vale? Y bueno, la verdad que va subiendo como la espuma, como digo yo, cada vez con más instalaciones, muy, muy bien. Y ya os digo, ahora luego veremos un ejemplito, ¿vale? Cómo instalarlo, ¿no? Ahora en breve Sí, lo tanto, veremos. tanto tu extensión como la mía, Javi, a mí lo que me ha gustado desde el comienzo, de hecho la mía se espera mucho en la tuya, es la simplicidad con la que puedes instalarlo. Sí, Es un sí, sí. comando y Es que ya al lo final no tienes. es más, es que realmente estamos hablando de frameworks, estamos hablando de tantos palabras, y si lo miras fríamente no son más que ficheros de texto, Exacto, así es. ¿vale? Lo simple que es decir, hemos estudiado en ingenierías y resulta que estamos ahora trabajando con ficheros de texto plano que simplemente sirven una serie de estructuras para que lo entiendan el harness y Sí, el harness le diga al modelo, oye, ejecuta esto así, ¿no? Ahí hay que comentar que sí que es verdad que, aunque sí es cierto que podemos hacer skills que sean realmente compatibles entre Cloudy Code, por ejemplo, o GitHub Copilot, hay algunas particularidades que posiblemente tengamos que tener en cuenta y que nos podamos encontrar, ¿vale? Pero bueno, totalmente resolubles, como decía Fernando, con ayuda de IA o no, o mirando la documentación tanto de Cloud Code como de GitHub Copilot, enseguida puedes hacer ese sí, pequeños cambios, ¿vale? Ahí sí que es cierto, ¿no? De que hay primitivas, por ejemplo, pues si hablo de memoria, las instrucciones son rules en Cloud Code, así los front son es. comas, las skills quizás lo más común, pero también tienen algunas particularidades en ocasiones a la hora de ejecutarla, ¿vale? Pero por regla general, cualquier harness te las va a entender y te las va a ejecutar, ¿vale? Bueno, pasamos a la web o donde podéis encontrar información de ALE Development, ¿vale? Tenéis una web donde podéis encontrar novedades, lo que vamos sacando, cómo empezar, también toda la parte, por ejemplo, de BC Quality y aquí unas pequeñas descripciones de cada una de las primitivas, ¿vale? Tanto de los agentes, ¿vale? Como de las skills, etcétera. Una cosa que me gusta comentar de la web es que, bueno, pues también podéis trabajar hay un workshop, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí, si lo tengo. Sí, bueno, no sé si lo tengo. Debería estar, a ver si no lo miraré. Tenéis un workshop abierto donde he puesto una serie de ejercicios de paso a paso, donde podéis practicar con ello. Incluso una vez que los tengáis vistos, aquí está el workshop. Podéis aplicar cualquier otra skill o modificarlo. Esta es la parte de la web donde realmente clono toda la documentación que pueda tener en el repo, al igual que Fernando en su web, y donde podéis ir viendo lo que vamos añadiendo, porque esto no paramos, la verdad que estamos obsesionados con mejorarlo, con tal, y a veces también hay que parar y ver un poco lo realizado, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, del framework de Fernando, que incorpora muchísimas más skills que las que pueda incorporar ALDC, realmente las skills de ALDC nacen de las instrucciones, ciertamente. No nacen como una skill al uso. Nacen de la necesidad de decir, vale, voy a desahogar el contexto y la manera que tengo son skills. Y recuerdo hablar contigo y decir, vaya, pues
posiblemente tenga que mover instrucciones a skills, porque es cierto que pueden ser más ágiles de utilizar, ¿no? Y bueno, la verdad que están muy orientadas a ese punto, ¿vale? A esa parte. Lo demás es una metodología, la vamos a ver, SSD, Spec Driven Development, eh, que es bastante secuencial, ¿vale? Ahora luego comentaré alguna cosita. Es bastante secuencial, pero también es un poco secuencial a lo habitual que estamos trabajando. Sí. Tiene mucho sentido en cómo hemos trabajado, como siempre, utilizar Spec Driven. Así es. Hay de todo, me estoy encontrando pues personas que siguen todo el contrato, personas o empresas incluso empresas, partners enteros, que solo usan la parte más de solo el desarrollo, el develop, la gente que desarrolla. Bueno, yo os animo a que probéis todo. Quiero reseñar una cosita en el repo, ¿vale? Fijaros, tengo distintas ISUs, ¿vale? Me han abierto hace poquito una con un tema de Cloudy, porque sí que es verdad que estoy intentando llevármelo a Cloudy Code, ¿vale? Bueno, pues hay algunas cositas que ir puliendo, ¿vale? Y otras personas que va muy relacionado con lo de Cloudy Code, también pues nos estaban diciendo que la instalación evidentemente está muy centrada para GitHub Copilot y claro, si no está todo dentro de .GitHub, Fernando, pues no lo va a entender Exacto. nada, ¿vale? Pero bueno, sí. y si, mira, hay un eso y te lo comento porque eh, esto es lo interesante, ¿no? Personas vayamos comentándonos enfoques, ¿no? Y hay un enfoque muy de llevarlo a ejecutar en paralelo y es una de las cosas que estoy trabajando, ver si realmente esto de aquí podemos ejecutarlo en paralelo y si realmente en un desarrollo de AL podemos hacer cosas en paralelo, que no lo sé. Es decir, no lo sé. Sí, yo siempre he tenido, de hecho, también ese problema, incluso cuando trabajas en equipos. Siempre Claro, vas a tener una serie de dependencias entre objetos. Entonces, hay que efectivamente, tener que trocear un desarrollo de una spec muy, muy, muy bien para saber que para no, poder no te trabajar vas en a pisar. paralelo, ¿no? Y al Sí, final también es verdad que primero tienes que construir, por ejemplo, las tablas y una vez las tablas, las así páginas es. o las tablas, el modelo, la lógica de negocio de las códigos y luego las páginas. Es decir, al final hay una parte que tampoco puedes paralelizar tanto, ¿no? Porque Exacto. como dices tú, hay muchas dependencias y al final. Pero bueno, es cierto que la capacidad de trabajar en paralelo de los CLI, no de tanto de Visual Studio Code en GitHub, el GitHub Copilot Chat, digamos, da pie a hablar de estas cosas, ¿no? Y cada vez más, recuerda esto, vamos a tener más peticiones de trabajo en paralelo. Bueno, estas son las dos webs, la verdad que os animo a que lo veáis, ambas las podéis encontrar en castellano, creo que en la mía la tengo en castellano en inglés, ¿vale? Pero bueno, tampoco es mucho problema tenerlo en inglés hoy en día porque vamos a traducir y te lo traduce a las mismas maravillas y lo tenemos, ¿vale? Y os animo a probarlo. A trastearlo, a que le deis una estrellita si os gusta, a que lo instaléis. Eso anima mucho realmente el poder seguir trabajando con esto. Es open source, lo hacemos por y por la comunidad todo, ¿vale? No, hasta los workshops los tenéis en free y la idea es seguir haciéndolo así, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, de hecho, lo que dices tú, a mí me da un subidón increíble el ver que de repente 300 personas han instalado esta extensión, que lo utilizan a diario. Para mí eso es algo increíble. Sí. Y el ver también pull requests a la extensión de gente con nuevas ideas es algo que te alegra el día. Entonces, por favor, probarlo, sacarlo, incluso si tienes nuevas ideas, tanto para ALDC como para ALCSC, adelante, por favor. Claro, os recordamos, lo tenéis aquí en el Marketplace, la de la mía, por ejemplo, la de Fernando, la tenéis también en Marketplace, buscáis por AL Copilot Skill o AL Developer Code Collection, lo vais a encontrar y toda la documentación la tenéis tanto en la web de FER de la parte de Skills, ¿vale? Como en la mía de lo que es el framework de agentes, ¿de acuerdo? Como veis, totalmente complementarios. Podéis trabajar perfectamente sin ALC y os va a funcionar a mil maravillas AL Copilot Skills, ¿de acuerdo? Al revés también, pero yo os animo a que si ponéis ALC, pongáis las skills del repo de Fernando porque lo nutren muchísimo y os da también posibilidad de elegir, ¿vale? Que también es muy importante. Pero Oye, todo se ha dicho, ¿eh? Yo siempre utilizo mis skills, las lanzo con tus agentes, ¿eh, Javi? No me lo voy a mentir. bueno, Le la dan, verdad le que dan muy buen contexto. sí, bueno, o sea, al final el agente lo puedes editar, donde pone atacar una skill, puedes cambiarle y indicarle, oye, irle, digamos, guiando para que te asegure que es una serie de skills y es lo que se trata, de tener esa base y además luego comentaremos.
esto es, digamos, un punto cero, ¿no? Y que luego cada uno modifique al gusto, ¿no? Y que añada sus propias instrucciones, etcétera. Oye, si te parece, vamos un No, poquito perfecto, al sí, lío, sí. ¿no? Vamos al lío. Sí. Venga. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ejemplito muy sencillo, ¿vale? Tenemos un repo donde ya medio montadito, pero bueno, tampoco tiene mucho más, ¿vale? Lo que tenemos es una serie de requerimientos, ¿vale? Los tenemos aquí, vamos a ponerlos un poquito, pues bueno, pues al final un requerimiento muy sencillo, pero en el cual ya identificamos algunos problemas, ¿no? Y lo que podemos hacer, Fer, es, antes de nada, tendremos que instalar los dos Claro. frameworks, ¿no? Entonces vamos a instalarlos, veréis que es muy sencillo, al final, o bien, voy a quitarme esto, o bien aquí habéis citado instalar desde el Marketplace, o lo habéis buscado aquí, ¿vale? Por ejemplo, el de Fer, sería darle al botoncito instalar, te lo instala, digamos, la extensión, ¿vale? Otra cosa es instalar las primitivas, las skills, ¿vale? Ahora vamos a ver. En ALDC pasa 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? A ver si quiere salir. Tengo tantas cosas montadas. No sea que no la tenga yo montada la mía. Aquí, ¿vale? Ahí. Es lo mismo, ¿vale? Dale a instalar, pero otra cosa es instalar las primitivas, ¿vale? Entonces, para instalar las primitivas, tanto de ALDC como las skills, pues o podemos hacerlo muy sencillito desde línea de comandos, ¿vale? Si te parece, voy a instalar primero ALDC, por Sí, sí, ejemplo, adelante. lo tengo aquí, le damos al botoncito y lo que hablábamos es que realmente te instala bastantes cositas, ahora los vamos a comentar, pero realmente el bloque fuerte te lo instala aquí, ¿vale? Ahí está. Vamos a instalar las skills de Fernando. Fijaros aquí que tenemos una serie de skills, ¿vale? Vamos a ver cómo de repente vamos a tener tropocientas mil. Tenemos todas, ¿vale? Aquí un poco, Fer, Si ponemos podemos, AL Copilot o si buscamos ahí por lo skill tenemos. directamente, Aquí veo que tienes dos sabores también para instalar en Cloud, así es, así es. ¿vale? Vamos a instalarlo y fijaros cómo tenemos. Yo aquí no sé cómo las skills de ALC son realmente necesarias porque no las podemos quitar sin que sin que afecte a todo el workflow, ¿vale? Sí que es cierto que por ejemplo, el resto de skills que tenemos aquí, ¿vale? Al final son directorios, son carpetas que tenemos, ¿vale? Que si no Exacto. queremos trabajarlo, las podemos sacar. ¿Cómo manejamos ese punto? ¿Cómo tú qué recomiendas? ¿Las Yo, dejamos? yo, soy, yo soy muy básico. Aquello que no queramos utilizar o que simplemente nos sobre, la eliminamos y ya está. Y podemos Vale, tener nuestra colección incluso que vamos copiando y pegando. Sí que internamente nosotros utilizamos este tipo de herramientas para clonar esto, por ejemplo, en múltiples lugares, como es Symlinks, pero mm. eso es un paso más avanzado. Yo, a una persona que se introduce a esto, digo, simplemente coge Yo las que te estoy, interesa y las demás, pues eliminarlas incluso. Ya está. Yo estoy trabajando mucho en la parte de APM, luego al final lo comentamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero luego comentamos alguna cosa respecto a APM también para el tema de distribución y gobierno que vienen pisando muy fuerte por parte de Micro, ¿vale? Claro. Bueno, pues vamos a trabajar con los requerimientos. Me dejo guiar, ¿qué hacemos? ¿Qué le tiramos? Yo empezaría y con aquellos requerimientos que tenemos, podemos probar hacerlo de dos maneras. Podemos lanzar un prompt para definir un spec, ¿vale? Que es una especificación técnica, o podemos ¿Vale? incluso pedirle crear una spec utilizando una skill. Y para utilizar una skill, de hecho, no tienes que llamar una skill, Javi. Simplemente Vale, le dices create an spec from. ¿vale? ¿En inglés eh, o da igual? yo tengo Bueno, mis manías, Javi, ya lo sabes. en inglés es más barato de toques, pero como vamos a tirarlo ahí en castellano, ya lo estamos Sí, escribiendo, ¿vale? Crea una especificación de este archivo, ¿no? exacto. Del archivo que tienes seleccionado ahí. Vamos a ponerle Sonnet, por ejemplo, Exacto. Ya hemos ¿vale? seleccionado. Y vamos a asegurarnos de que lo coge. Vale, y le vamos a tirar. Vamos a ver qué pasa. Y como habíamos dicho, Javi, las ¿Mm? skills se cargan en base a el contexto que tú defines, por ejemplo, en una skill a la hora de activarse. Entonces, sí que es cierto que una especificación en español o un spec en inglés, ¿vale? En este Ujú. caso, me da la impresión de que sí que tenemos allí una skill que está diciendo que está cargando. Entonces, ha sido Fíjate, capaz incluso fíjate, de traducir al inglés y ahora está lanzando, me da la impresión, esa skill.
Sí, aquí fijaros que la gente que no tiene ninguna indicación de nada, lo que ve es que incluso hay un prompt, hay un workflow que te puede hacer la especificación técnica. Vamos a probar, justamente nos está haciendo la demo, nos está haciendo la demo y también ha encontrado una skill para lanzarlo, ¿vale? Entonces sí que ha cargado la skill versus el workflow. El workflow es algo que sí que es verdad que tenemos que pedir ad hoc. Un workflow es un prompt, que es muy diferente a una skill, ¿vale? Un workflow es un prompt que no quiero estar escribiendo todo el rato, sino que no tengo ese prompt, ¿vale? A modo de fichero de Markdown y que lo lanzo, ¿no? La skill ha decidido la gente lanzarlo, ¿vale? Entonces ahora nos está creando el archivo, ¿vale? Con esa especificación. ¿Vale? Sí que es verdad que lo que tú comentabas, y vamos un poco a la especificación si te parece, la especificación de la skill, ¿vale? Sí, claro. Que la tenemos, vamos a ver todo lo que nos está haciendo, porque creo que también después está cargando las instrucciones, ¿vale? Al cargar las instrucciones nos está haciendo una combinación. Esto es lo chulo de trabajar tanto con el framework como con ALS, como con el conjunto tu framework de skills. Ahora vamos a comentar un poquito la jugada, pero voy a ir a la skill, ¿vale? A la documentación. Lo tenemos aquí, ¿vale? Ahí está, exacto. Y vamos a ver la skill, que la skill tiene unas normas, ¿vale? Fijaros una cosa importante y está en azul, ¿no? Es decir, el agente, ¿vale? Vamos a hablar del agente, da igual el lenguaje, lo hará mejor o peor en función del lenguaje de extenso que le pongamos, digamos el Cerebrin, como digo yo. Lo que busca es tanto nombre como descripción realmente, ¿vale? Para el seleccionar la skill que tiene que hacer, que tiene que coger, ¿vale? Puede darse el caso de que tenga que ver, ¿vale? Pero fijaros aquí, ya un poco quería anotar todo eso, ¿no? Y fijaros todo lo que aquí hay en esta skill, ¿vale? Todo lo que, los pasos que debe hacer. Ahora bien, si voy a ponerlo así, esto, que está súper chulo. Ha lanzado la skill, aparte de detectar que tiene un prompt, pero fijaros cómo en un momento dado, ¿vale? Decide crear la especificación técnica la skill, basándose también en las instrucciones. Es lo que os comentábamos antes, las instrucciones se cargan siempre. Si defines best practices o la manera de comentar en tu Correcto, código, nos correcto. lo cargará también. Exacto, y ha decidido pues crearlo en la carpeta de planes y tal. Si la skill de generar especificación técnica la lanzamos sin ALDC, estos condicionantes de instrucciones no los tendría, a no ser que tuviese los vuestros propios, ¿vale? Seguiría el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tiene, ¿vale? Nos ha generado esa especificación técnica en este fichero, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y también ya decide o el modelo entiende que tenemos un agente que puede usar esta especificación técnica. Fijaros cómo podemos combinar ambas, ¿no? Podemos decidir lanzar el prompt, que tiene una estructura determinada, o podemos lanzar la skill y que las instrucciones también entran en juego, Fernando. La verdad Sí. que es fantástico, ¿no? Vamos a ver el fichero que nos ha generado, ¿os parece? Aquí lo tenemos. Vale, pues bueno, formato, eh, vamos a ponerlo en bonito. Eso, vamos a ponerlo. Si le pulsas a la parte superior ahí, Aquí allí. lo tenemos, ¿vale? Precioso. Mucho más legible. Sí, ¿vale? Nos dice el tema. Es cierto, ¿vale? Que fíjate, también, bueno, aquí es verdad que en la demo lo hemos dejado el optimizado y nos ha cogido un poquito también el optimizado, ¿no? Pero Sí. bueno, al final es porque lee todo, ¿no? Así Y es. eso es uno de los consejos que Fer comentaba también, si no me equivoco, esta semana, es el uso del git ignore, ¿vale? Sí. Para evitar estas cosas también y tener claro qué lee y qué no lee. Es vital, hoy en día nos va a ahorrar muchos tokens, ¿vale? Aquí hoy estamos tirando un poquito así con pólvora de rey, ¿vale? Y bueno, pues bueno, nos ha preparado una definición técnica que es bastante detallada a la hora de luego lanzarlo a nuestro desarrollador, a nuestro agente desarrollador o no, o pasar a ser una persona y que empiece a programar. Ojo, que lo mismo no es necesario que todo esto lo haga un agente, Exacto. ¿verdad? Está Sí. chulísimo, la verdad que Y muy bien, de, vamos, dime. y de hecho, en esto, al final, si bajas abajo de todo, tenemos una parte de decisiones abiertas o, digamos, de. Sí, Ahora mismo, correcto, esta tarea tiene el assessment de la tarea tiene un bajo nivel de complejidad, lo que se va a claro, fasear posteriormente, pero si tuviese complejidad media alta, es normal que te haga preguntas de arquitectura, incluso esta skill.
La propia Sí, skill ya aquí detecta puntos aquí es complejos y cierto los... que al tener, bueno, Fernet y yo lo hacemos todo en directo, aquí no hay trampa ni cartón, no estamos. Es cierto que es verdad que uno de los puntos que habíamos puesto para que fuese todo más rápido, porque al final el tiempo que tenemos es limitado y tal, ya hemos dicho que no hiciese preguntas abiertas, pero uno de los puntos fuertes tanto de la skill de Fer como de ALDC es que te pregunte si no entiende algo, o el agente tanto sea un agente totalmente definido o no, te pregunte si no lo tiene claro y te haga esas preguntas abiertas, una persona te haría igualmente. ¿Vale? Exacto. Entonces, siempre lo que yo siempre digo, al final uno de los temas más claves a la hora de adoptar los dos frameworks o cualquier framework de agéntico es que hay que leerse. Sí. Lo que las vemos que hacemos muy rápido, pero hay que leerse lo que nos está escribiendo y Así es. aceptarlo, ¿no? Al final, Yo, esta yo Javi, metodología me he pegado horas, horas leyendo eso y de hecho siempre me ha dejado a veces muy anonadado las preguntas que me hace totalmente, a nivel de totalmente. arquitectura, porque algunas sí que me esperaba que nos hiciese y otras y era simplemente eran corner cases que yo ni estaba viendo. Entonces, ya seas un desarrollador junior, senior o un arquitecto, créeme que agradecerás tener esas preguntas abiertas y también vas a agradecer mucho el tener toda esta parte de especificaciones que te ayudará posteriormente a implementar en vez de ir Claro, ahí a cañón. es totalmente importante hacer esa revisión, ¿no? Yo lo que si quieres podemos comprobar la diferencia que hubiese con el prompt, ¿no? Con el workflow, Claro, ¿vale? Realmente lo llaman prompts, pero no sé por qué no lo cambian ya a workflows, porque nos vuelven locos, porque realmente el harness entiende que es un workflow, pero aquí la carpeta es prompt, no sé cuándo nos lo van a cambiar, ¿vale? En Claudio Code son commands, ¿vale? También si lo queréis probar. Hay que tocar algunas cositas, ¿vale? Pero vemos. Para llamar al prompt, vamos aquí tenemos, para ir rapidito, vamos a hacer un poquito de trampilla, ¿vale? Lo tenemos aquí. Lo tenemos. A ver, uy, no lo veo, chicos. a ver, justo debajo de creo que es, ¿no? Demo, prompts, aquí. Vale. Bueno, pues tenemos este prompt, ¿vale? Que es, nada, vamos a copiar y pegar, ¿vale? Pero primero vamos a decirle que lanzar el prompt. Y fijaros, esta es la gran diferencia, ¿vale? Respecto a una skill. Esto es totalmente determinista. Oye, usa Sí, esto. Luego ya veremos si por medio hace algo, ¿vale? Que posiblemente nos pueda lanzar alguna skill, depende de las instrucciones, pero esto es totalmente determinista. Este le estamos diciendo, coge, ahora vamos a verlo el prompt, ¿vale? Y ejecútalo. ¿Sobre qué? Bueno, pues le vamos a decir, vamos a copiar y pegar tal cual, ¿vale? Y le vamos a sobre los requerimientos optimizados, por ejemplo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es llamar aquí en la parte de prompts, ¿vale? Tenemos varios. Y esto, aquí hay una diferencia también versus las skills, ¿vale? Las skills no le decimos nunca, no decimos nunca los modelos que va a usar el cerebro, ¿vale? Ni tampoco le decimos las herramientas que va a usar, ¿vale? ¿Y esto es por qué es? Porque realmente este workflow es un prompt, es como si yo escribiese todo esto en el chat y dijese, usa también estas herramientas y este modelo de lenguaje. Con el Pro nos ahorramos todo eso, Fer, ¿vale? Entonces, sí. pues bueno, vamos a lanzarlos para que vieseis la diferencia, ¿eh? De que realmente un workflow es todo ese Pro enorme que no quiero volver a escribir, ¿vale? Y aquí hay sentimientos siempre encontrados. Cuando tengo una conversación que la puedo convertir en un workflow, porque me ha gustado todo lo que he ido escribiendo, ¿qué hago? ¿Hago un workflow? ¿Hago una skill? ¿Qué hago? ¿No? O sea, en algún punto tienes que decidir. No sé, yo realmente, si os soy sincero, hay varios prompts en ALDC. Los que más uso es el de especificación técnica, por costumbre, un poco por diseño, ¿vale? O el del contexto o el de preparar una PR, ¿vale? Pero ambos podrían ser perfectamente, y lo son, como habéis visto, skills, ¿vale? La diferencia es si quiero que sea determinista o no, ¿vale? Si lo lanzo yo o no, Sí, ¿vale? tanto el prompt como el Bueno, skill pues tienen ahora, un grado de determinismo relativamente similar. Yo, por ejemplo, tengo esa pequeña obsesión por la skill, ya sabes, Javi, porque a mí me han sí, sí, ayudado claro. mucho a lo largo de estos últimos meses. E incluso en esta parte de documentación, porque para mí era muy importante siempre tener unos apartados relativamente fijos, que luego incluso convertía un documento de Word en base a todo lo que se había definido. Convertía Claro. ese punto MD a Word porque los clientes no se valen un MD como lo hacemos tú y yo. Fijaros aquí una cosa interesante, ¿no? Es decir, le hemos pedido que nos genere otra vez esta explicación técnica y nos dice que ya existe. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vale? Me parece súper interesante que lo hemos lanzado.
y ya si os parece, sí, lo que podemos decir es que empiece a programar y cambiamos a otro de los repos, porque creo que vamos ya justos de un poquito más de tiempo y lo vemos. Pero nos ha servido súper bien el ver las diferencias, que es lo que también queremos trasladar. No queremos... Una cosa que más rabia me da es que todo esto se use de forma mecánica, que no lo entendamos, ¿vale? Y yo creo que es súper interesante que entendamos cómo está montado, cómo lo hemos montado, para que también lo hagáis suyo y le sacáis todo el partido posible, ¿vale? Voy a crear otra sesión aquí, ¿vale? Y ahora le vamos a decir a otro de los agentes, aquí lo podemos seleccionar, vamos a elegir el conductor para que se tire un ratito, ¿vale? Este agente lo tenemos aquí y le vamos a decir que implemente lo que la skill nos ha creado, ¿vale? Nos lo ha dejado aquí. Fijaros que para cada funcionalidad o requerimiento nos va a generar una carpeta. Eso también es por diseño, lo podéis cambiar. Pero bueno, ya cada uno. Yo una decisión, ¿vale? Y le vamos a decir aquí que implemente, ¿no? Y ya está. Implementa. Está. Bueno, tengo las... La verdad que no sé para qué estoy escribiendo, si puedo hablar. Aquí. Esta no es review, no, sí, vamos a tirarlo así. Sí, teniendo seleccionado el archivo debería... Sobra, ¿vale? Si os fijáis, otra cosa que estamos haciendo es que estamos gastando sesiones diferentes. Eso es unas buenas prácticas que ya son manías, no son manías, ya son buenas prácticas, de ir separando, ¿vale? Para tener ventanas de contexto más limpias y todo bien identificado, no mezclar la especificación, el que me crea la especificación técnica con la implementación, ¿vale? Vale, entonces va a empezar a orquestar, ¿no? Ya el agente, ¿vale? Fíjate que ya está leyendo distintas instrucciones para lanzar, ¿vale? Y ahora en breve pues lanzará la planificación o el desarrollo tal cual, dependiendo aquí la complejidad. Vamos a dejarle que siga pensando, ¿vale? Y vamos viendo, ¿vale? Si quieres cambiamos al siguiente, Sí, vamos a por el ¿vale? siguiente. Por ir finalizando esta parte. Vale, este es otro escenario. Tenemos un escenario donde ya tenemos algo construido, ¿no? Aquí lo interesante es que podemos igual, vamos a instalarlo, vamos a repetir cómo instalar ambos, vamos a instalar las skills. Si quieres podemos trabajar o podemos hacer un escenario en el que solo tengamos las skills, ¿vale? Y aquí en este caso, ¿vale? Y aquí lo que podríamos decirle, aquí nos ha instalado Open Skills y tal, podríamos lanzar, viendo un poco lo que tenemos un setup y una page, podríamos pedirle que nos genere un wizard. Sí, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ponerle, ¿vale? Y simplemente le escribo poner un wizard, que me crees un wizard o... Con un create a wizard from... Lo hacemos así, a pelo, Sí. y vamos a ver qué hace, ¿vale? Sí. El agente... Aquí no hay ningún ARC, no hay ningún agente desarrollador, ni nada. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Wizard del setup, ¿no? Sí, exacto. Hace falta referenciarle... Vamos a referenciarle la... Yo creo que iría tablita. referenciando. No, pero ¿Le tiramos así? Así sí. Venga. Para adelante. A ver qué nos dice. Vale, estaba pensando. Si quieres vamos mientras cómo va el conductor. Mientras piensa un poquito, ¿vale? Por no tener a la audiencia mirando la pantalla. ¿Vale? Pues el conductor realmente lo que está haciendo es, al ser un requerimiento bajo, no está lanzando todo el proceso que tenemos especificado en el AL conductor, sino que directamente ya está desarrollando, ¿vale? El agente desarrollador ha hecho un handoff, ¿vale? Al agente desarrollador y está desarrollando, ¿vale? Directamente. No está viendo incluso a la hora de revisar, ¿vale? Igual, ¿vale? Ha detectado que no tengo montado BC Quality, por lo tanto no lo va a usar y va a usar la revisión nativa, ¿vale? Esto ahora comentaremos algunas cositas acerca de esto, ¿vale? Cuando acaba, pues me dice que puedo pedir otro handoff al arquitecto o hacer pequeños ajustes rápidos. ¿Vale? Esto es lo de BC Quality, lo hemos añadido hace bien poquito, ¿vale? BC Quality es un repo
también hablabas de él en tu blog, ¿vale? Hay más información, podéis encontrar bastante más rep, más blogs y tal, hablando de ello últimamente, porque también lo está moviendo mucho el equipo de producto, ¿vale? A veremos en qué queda. ¿Vale? BC Quality va a ser esa base de datos o esa base de datos, digamos, de conocimiento, ¿vale? Que los agentes van a usar para revisar que el código esté bien tanto a nivel de seguridad o de distintos perfiles. Vamos a ver cómo evoluciona, tiene buena pinta, ¿vale? Pero bueno, todavía le queda un poquito. También lo marca así el repo, ¿vale? El repositorio todavía así lo marca. Sí. ¿Vale? Bueno, Sí, vamos a ver. hace bien poquito que luego evolucionó, digamos, quitaron ese warning, pero sí que es muy potente el tener esa, digamos, lógica que nosotros ya en Business Central llevamos, las quieres con el seniority, digamos, con el haberte peleado, pero le da ese contexto adicional para Sí, que el agente no tenga que tener todo eso metido en una skill, sino simplemente lo tenga a nivel de contexto para revisar correcto. reglas de código complejas, de hecho, en Sí, Business Central. totalmente. Antes de pasar, ya acabado la skill, ahora vamos. En ALDC podéis configurar, por defecto os va a instalar en Tools la parte de BC Quality, tenéis dos tipos de instaladores, ¿vale? Podéis configurar aquí la conexión, ¿vale? A BC Quality. En mi caso he decidido por hacer una conexión vía fork o vía pineado, ¿vale? Para que los agentes de ALDC sean capaces de llamar a BC Quality. Lo podéis configurar en el YAML, en el ALC YAML que cuando instalas en la última versión de ALDC te lo crea, ¿vale? Y en este caso solo voy a ver una serie de factores, no todos, ¿vale? Porque todavía cuando lancé la versión de ALDC todavía estaba con el cheque de que está muy preview, ahora ya está menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que podemos decidir cómo quieres trabajar. De forma nativa, usando skills de performance, de tal, o tirar de BC Quality, ¿vale? Eso ya vemos, ¿vale? Vamos aquí. Bueno, vamos a que nos ha creado sin errores, ¿vale? ¿Lo vemos? Vamos a Sí, verlo. Aquí tenemos el wizard. ¿Vale? Nos ha creado una page, ¿vale? Siguiendo, bueno, el step 1. Tiene buena pinta, sí, es la interesante. verdad. A mí sinceramente, es una de las skills que más me gustan, porque me encanta, o sea, el tema de onboarding en los desarrollos soy un obseso, es decir, siempre tengo dicho que, que si el desarrollo o lo que tenemos que modificar tiene una cierta entidad, tiene que ir con un onboarding y también te diría que con datos demo, ¿vale? Lo dejo Así es, ahí, así es. skills para datos demo, bueno, ¿por qué no? Vale, dejamos. Y aquí nos lo da totalmente explicado, ¿vale? Abajo, esto nos ha costado 25 créditos, 25 céntimos. No sé cuánto tiempo de persona nos costaría hacer un wizard. Y más Pues así, sin saber de qué iba el repo. exacto. Y de hecho, si lo miras muy seguramente, ya no es únicamente el wizard. Es que si no recuerdo mal, en esta skill, además del wizard, posteriormente te lo metía en unas code units, en unas suscriptoras, para que en la parte de Assisted Setup, que son unas páginas concretas de Business Central, te aparezca tu setup En, entre en las opciones a principio, configurar. en principio no lo ha creado en este caso. No, pero fíjate, Bueno, ahora mismo estamos en el paso, si miras 1 de 3, estamos en Create Watch Setup Wizard. Si amplías en la parte de los pasos de nuestro chat, aquí, sí, si ahí amplías y miramos que estamos en el primer paso de 3 y despliegas, tú, mira guíame, abajo, guíame. justo al lado de los files cambiados. Aquí, Exacto. Esto tenemos, pero ahora mismo estamos en el claro. primer paso, allí. Luego tenemos la implementar el welcome, la configuration y ajustar además. Sí, yo creo que a veces lo hace, a veces a mí Exacto. lo que me pasa es que no me los marca los to-dos como ha hecho, pero Ah, yo creo vale, que vale. lo ha hecho todo. Creo que lo ha hecho todo. ¿Vale? Pero bueno, es un caso más de que podemos trabajar en repos, digamos, ya en marcha. No hace falta que sea todo greenfield, de crear de cero, sino que podemos coger el entendido, ¿vale? El concepto del wizard por 25 céntimos, como digo yo, un clavado, ¿vale? Nos ha creado un wizard totalmente funcional y que nos puede digamos, aportar mucho, ¿no? Bueno, al final lo que se trata con los dos frameworks, independientemente
Yo creo que siempre las demos se nos quedan cortos, Fer. Yo creo Así. que lo siguiente ya tienen que ser workshops, ¿vale? Donde la gente haga la extensión, la compile, la suba a Business Central y lo vea. Para mí tiene un potencial enorme. Yo como punto es que todo el mundo se lo está pensando desde junio y a mí no me pilla de nuevas porque era algo avisado y el mercado un poco ya lo venía previendo, es el tema de los costes de los tokens, ¿vale? Evidentemente, cuando trabajamos con PRs, con las Premium Request, por no confundir, PRUs mejor, por no confundir con PRs, evidentemente la aceleración era brutal, ¿vale? Íbamos con acelerados totalmente. Así Y ahora es. yo creo que desde junio hay un pequeño de parón, ¿vale? Porque las conversaciones no se han tenido, las conversaciones de inversión. Esto ya no es, se está convirtiendo en una commodity y todo lo que es commodity es dinero y al final esto tiene que estar en presupuestos y ese es el punto, ¿no? Posiblemente. Opciones, pues como todo podemos hacer al final una manera de que podéis ver lo que consume. Si trabajáis con CLI, podéis tirar con Chronicle, con el comando Chronicle que os va a dar tips de costes y tal. Si trabajamos en la parte más de chat, de Copilot Chat, pues podemos ir, por ejemplo, aquí y darle a ahí en debugs, ¿vale? Y vamos a ver qué nos ha consumido. Aquí podéis ver un poquito el desglose de esos créditos realmente. Vamos a ver qué nos sale mientras carga. Esto más que nada es una guía para ir viendo, ¿no? Lo que nos va consumiendo, ¿no? Aquí simplemente Así es. comentar que nos fijemos en los tokens de salida, que son los más caros, ¿vale? Y también fijarnos en los tokens cacheados. Si los tokens de caché de nuestro framework, da igual que sea el EDC, el que quieras, ¿vale? Se mantienen altos, quiere decir que está reutilizando y no está haciendo relecturas y por lo tanto nos va a salir más económico, ¿no? En esa parte. No sé si en tu caso has percibido un poco ese cambio de junio, ¿vale? Y Sí, yo sí lo he percibido. y bastante bien. Yo sí lo he percibido. Bueno, pues creo que nos acercamos un poco al final. Hay mucho que ver, la verdad que ya te digo que al final cada vez tengo más claro que da más para workshops que para sesión. El objetivo yo creo de hoy, así era mostraros que tenemos frameworks y frameworks hechos en España y la comunidad técnica española que sirve, que se están usando, que os animamos a jugar y a explorarlos. Y bueno, la verdad que es una versión que seguramente dentro de 6 meses no sabemos en qué se van a aparecer, porque tampoco sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. No sé cómo lo ves tú. Así es, así es. Yo ya veo pues, que vamos a tener cambios, pero a mí me encanta tener esto ya como base, es de tener un no inventes a ver, porque para mí eso fue un cambio importante, Javi. Yo cuando sacaste esto de extensión, a mí me dio un punto de partida increíble para hacer ya mis desarrollos y por mucho que vaya cambiando los modelos de billing, de GitHub o incluso los formatos, yo creo que lo bonito de tenerlo esto como open source abierto es tener personas que, ya no únicamente tú y yo, sino muchas más personas que Claro, puedan ayudarte a construir todo sí, sí, eso esto. es lo que animamos, un poco que nos anime a construir esto, a ayudar a mantenerlo, a moverlo, ¿vale? Y tenemos las puertas abiertas. Yo un poco, por un poco concluir en que hacia dónde ALDC va a ir girando, va a ir hacia el gobierno basado en APM seguramente, en Agent Package Management. ¿Por qué? Porque nos da ese marco de control agéntico que desde Microsoft y GitHub están promoviendo. Me encuentro con algunas dificultades porque al final manejo muchas templates, etcétera. Estoy viendo cómo superarlas, las tengo medio visto y en los siguientes meses, semanas, a la vuelta de vacaciones, ahí tendremos algunas novedades. También moverlo hacia la parte de CLI por aprovechar paralelismo y agentes, tanto porque lo están moviendo los fabricantes, ¿no? CLI, 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 lo que terminal, 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 Sí, ¿vale? sí. Y ir hacia esos son los dos puntos en los que quiero moverlo y también voy a empezar por Cloud y Code, ¿vale? Sinceramente, ya tengo algo avanzado, pero hay que pulirlo porque mi enfoque muy hacia el chat de GitHub Copilot, al Visual Studio Code, muy cerquita de los programadores de AL, pero cada vez hay más programadores de AL que están trabajando con Cloud y Code, con Codex, no solo con GitHub. Y también aprovechar al máximo la aplicación de GitHub Copilot, ¿vale? Que creo que también va a pegar muy fuerte y al final eso es un clic, un poquito con un visual muy chulo, ¿vale? Y alguna cosa también sacaremos ahí. Y bueno, espero, no sé,
¿Algo más? ¿Conclusiones tuyas, Fer? Que Ya teníamos sabes. muchas cosas que probar en muy poco tiempo y que esto no va a parar de evolucionar, eso está seguro. Sí, no, esto no podemos. Entonces, Sea en sesiones o no, a lo mejor hacemos un YouTube o alguna cosa, os iremos contando y nada, ha sido un placer participar en este evento, que siempre la gente siempre de Guarinda nos ayuda y nos promueve y nada, que ya sabéis dónde estamos, cualquier duda que tengáis, aquí estamos. bueno, chicos. Gracias.